Buenas tardes, mis hermanos. Hoy estamos en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, un hermoso capítulo. Así que vamos a pedirle al Señor que nos asista al estudiar este precioso capítulo. Señor, oramos a ti con reverencia, con temor, sabiendo que estamos delante de tu palabra revelada. Pedimos la asistencia de tu Espíritu para ayudarnos a comprender y para poder aplicar estas verdades a nuestra vida. Lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a, no vamos a poder estudiar todos los versículos, pero quisiera ver solo aquellas partes más importantes. Pablo está hablando en este capítulo, como bien pueden ver acá ustedes, donde dice la ley no puede quitar los pecados. Estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Y el primer verso dice, pues ya que la ley, recordando el capítulo que vimos el día de ayer, capítulo 9, donde Pablo habla acerca de que Cristo es un mejor tabernáculo, Cristo es el sacrificio perfecto, Cristo es el sumo sacerdote esperado y final. Continúa en el capítulo 10 diciendo, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede. Y ven, este texto, esta frase acá es muy importante. Nunca puede, claro, la ley nunca puede, por sus propios sacrificios que ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos. Nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. ¿Ah? Ninguna persona que llevaba su sacrificio en el Antiguo Testamento al altar y cuyos pecados eran cubiertos y perdonados por el Señor, nunca podían llegar a ser perfectos ni a desligarse de los pecados. Los pecados no eran quitados porque no tenía la ley sacrificial, nos referimos, no a la ley de Dios. Esto es importante también, si me permiten, vamos a hacer un breve comentario. Cuando el escritor habla de la ley, no está hablando de la ley de Dios, sino que está hablando acerca de los sacrificios que debían hacerse, puesto que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, demandaban que el pueblo fuera santo. Así que cuando acá habla de la ley, no está hablando de la ley dada por Dios a Moisés, santa y perfecta, eh, y aún así, las demandas de Dios nunca pueden salvar a nadie. La demanda de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos, son demandas de Dios hacia su pueblo para vivir de acuerdo a las expectativas de Él, cosa de que nunca pudieron cumplir. Ningún ser humano puede cumplir con las demandas de Dios, nunca nadie pudo, excepto Cristo. Así que esta ley de sacrificio, la ley ceremonial, nunca pudo salvar a nadie, nunca pudo quitar el pecado, porque todos los sacrificios y todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, el templo, eran solamente un tipo y una sombra, como dice acá, una sombra de los bienes futuros que ah, cuando habla de los bienes futuros, eh, nosotros podríamos poner acá eh, Cristo. Él es el bien futuro, la suma perfecta de toda bendición. Ah, de otra manera, dice, continúa diciendo él, de otra manera no habrían cesado de ofrecerse los sacrificios, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero esos sacrificios, acá vamos a subrayar algo, dice, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. ¿Cuál es ese recordatorio de pecado? El recordatorio de pecado es que, como se tenía que volver a hacer todos los años, eso estaba señalando
a que los sacrificios no podían quitar ni la culpa ni el pecado del corazón de quienes se acercaban al altar. ¿M? Eran insuficientes, porque es imposible, ¿ve? Es imposible que la sangre de toro y de machos cabríos quite los pecados. ¿Qué dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús? He aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita. Ahí está. He aquí el Cordero de Dios que quita, dice Juan el Bautista cuando ve al Señor. Cristo cuando viene es el perfecto sacrificio, el perfecto Cordero, y Él quitó los pecados finalmente. Por lo cual hace una mención acá el escritor al libro de los Salmos, acá a este salmo que están viendo en este lado de la pantalla, en el versículo santo 5 dice, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, acá, sacrificio y ofrenda no has querido, pero pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Esta es una cita, como acabo de decir, del Salmo 40, y aquí hay una nota especial que quizás nos pueda ayudar un poco. Si ven aquí al lado de ustedes el Salmo 40, lo voy a superponer, no, no se puede, a ver, no, bueno, no sé. Si ven acá, la cita del Salmo 40 no es totalmente idéntica y hay que explicar por qué. Si ustedes se dan cuenta, en la cita es de los versos 6 al 8, ¿ah? Es la misma cita que está acá. Disculpen mi flecha tan mal hecha. Pero cuando leemos el Salmo 40, dice sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Y fíjense ustedes lo que dice acá. Dice, me has abierto los oídos. En cambio, acá en la cita que hace el escritor a los hebreos, dice, pero un cuerpo has preparado para mí. Es que a lo mejor él cambió algo, no. Recuerden ustedes que el Nuevo Testamento es una traducción, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Así que quienes tradujeron el Antiguo Testamento al griego, esta versión es llamada la Septuaginta. En otra oportunidad quizás vamos a hablar de esto, pero los eruditos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, cambiaron acá, y no es que la hayan cambiado, está bien el cambio que hicieron, donde en el Salmo decía, me has abierto los oídos, porque esto es lo que dice literalmente en hebreo, ¿ya? Pero esta figura, acá voy a, no, me cuesta mucho escribir ahí, así que lo voy a escribir acá. Esto es, voy a escribirlo para que ustedes lo puedan buscar por ahí después. Esta figura literaria se llama sinécdoque, es decir, mencionar a través de un elemento los elementos completos, como por ejemplo cuando decimos nosotros que todos los mortales alaben a Dios. ¿Ya? Esa sería una sinécdoque, porque mortales sabemos que se está refiriendo a todas las personas vivas. Esta sinécdoque en el Salmo 46 dice, me has abierto los oídos, pero al utilizar un elemento del cuerpo, lo que quiere decir es, se está haciendo una referencia al cuerpo completo.
y es lo mismo que tradujeron estos 70 eruditos con esta figura hebrea, que es una sinécdoque, que lo que él está diciendo acá en la referencia es que el Señor, el Padre, le preparó un cuerpo completo a Cristo, porque acá lo que se está hablando, el escritor es de la encarnación, es de la encarnación de Cristo, ¿ya? Por eso hace mención acá a esto, ¿no? Bueno, en el Salmo 40 se hace esta referencia del Padre que le preparó un cuerpo al Señor para venir y ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y es lo que nosotros llamamos también la humillación de Cristo, ¿no es cierto? Ya, ahí, por ahí está. Em, Dice, en holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido, estás como una conversación en la eternidad entre el Hijo y el Padre. Entonces dije, es lo que dice el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, le dice al Padre, aquí estoy, Padre, yo he venido, yo he decidido pactar, hacer este pacto para salvar a quienes tú has escogido y a quienes tú me das a mí al hacer este pacto contigo y decidir dar mi vida por aquellos que tú has escogido. Y el Señor dice en el rollo del libro está escrito de mí como referencia a todas las profecías del Antiguo Testamento, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Padre, yo estoy acá dispuesto para hacer tu voluntad. Esto es tan emotivo, hermanos, porque esta conversación que se desarrolla antes de la fundación del mundo, eh, que manifiesta el deseo de la segunda persona de la Trinidad de venir en el futuro a dar su vida por su pueblo, es lo que Cristo dijo constantemente cuando estuvo en la tierra. Yo no he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Lo vemos a través de todo el libro de Juan. Ok, luego dice, Él quita lo primero para establecer lo segundo. No puedo explicar todos los versículos, hermanos, estaríamos mucho tiempo acá, pero quiero explicar las frases que, en mi opinión, pudieran causar alguna complicación. ¿A qué se refiere cuando dice que Él quita lo primero para establecer lo segundo? Lo primero tiene que ver con los sacrificios, con todo lo que son las leyes ceremoniales y sacrificios, ¿cierto? Ahí está. A eso se refiere. Es decir, que con la venida de Cristo, todas las leyes y sacrificios, todas las leyes ceremoniales y sacrificios quedan abolidas porque llega lo perfecto. Es decir, lo segundo, que tiene una alusión directa a, a Cristo, ¿no es cierto? Al Señor Jesús. Por esa voluntad, dice, hemos sido santificados mediante la ofrenda de Jesucristo, que es lo segundo, ofrecida una vez y para siempre. Es decir, ya no hay más sacrificio que ofrecer. Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados, lo que constituye una parte fundamental de nuestra fe. Ok, a ver, ahí está. Esto no se va corriendo en proporción. El verso 11 dice, ciertamente todo sacerdote está de pie, está interesante, está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nuevamente, se recalca el hecho de que los sacrificios nunca pudieron quitar el pecado, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre,
se sentó, y esta es la parte importante, se sentó a la diestra de Dios. Acá el escritor hace una clara distinción, ¿no es cierto?, entre, entre los sacrificios y entre el sacerdote que está de pie siempre, y Jesucristo, que es el perfecto y final sumo sacerdote que se sienta. El sacerdote tenía que estar permanentemente trabajando, eh, ofreciendo sacrificios por el pueblo día tras día, porque los sacrificios no podían quitar el pecado ni la culpa. En cambio, el sacrificio de Cristo, y este es el contraste, como sumo sacerdote, fue final, un solo sacrificio por los pecados para siempre. Es definitivo, no hay más sacrificio que hacer, de tal manera que el contraste se marca en el hecho de que Cristo se sienta. Él ha acabado su obra. Cuando Él muere en la cruz, Él dice, consumado es, ¿no? Esta palabra legal de contabilidad que alude al hecho de que Él pagó la deuda que teníamos con Dios. No hay nada más que hacer. Él lo ha hecho todo ya. Bueno, em, y dice que Cristo se sienta a la diestra de Dios también, aludiendo a su función como rey, ¿ah? No solamente como sacerdote, sino como rey, sentado al lado del Padre, como correinante o reinando como el Dios hombre sobre todo lo que existe, porque el Padre lo ha entregado todo en las manos del Hijo. Y ahora dice que Cristo está esperando de aquí en adelante, cuando Él resucitó, fue glorificado, fue recibido como rey y se sentó a la diestra del Padre y ahora está esperando de aquí en adelante, dice, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y esto también es importante, hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. De alguna manera, y no quiero entrar en ese tema, pero hablando de la segunda venida de Cristo, ustedes ven que acá no hay un espacio entre que Cristo está sentado a la diestra del Padre y que sus enemigos son puestos por estrado de sus pies, porque todo esto va a ocurrir en su segunda venida, es decir, ah, es una muestra más que va un poco contra la postura de que cuando Cristo venga en la segunda venida, Él viene a arrebatar a su iglesia y llevarla al cielo y acá pasan más cosas. No, cuando venga el Señor, viene, viene a reinar con su iglesia al mundo y al mismo tiempo, antes de que eso pase, Él desciende con su iglesia que lo ha ido a encontrar a las nubes, posa sus pies sobre la tierra, los muertos grandes y pequeños de todos los tiempos de la historia resucitan para el juicio final, y Él pone a sus enemigos por estrado de sus pies y luego comienza a reinar con su pueblo. Bueno, acá el verso 14 dice más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Ah, también el Espíritu Santo nos da testimonio, dice este pasaje, que es otra referencia al Salmo 110, cuando en el Salmo 110 dice David, dice el Señor a mi Señor, es decir, el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra. Y mire, esto lo escribe David, ¿ah? ¿Cuánto tiempo antes de la venida de Cristo? Ya está escrito en los Salmos. El Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el escritor hace alusión a esta conversación relatada en el Salmo 110, cuando dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Qué tremendo, qué hermoso, ¿no? Eh,
Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué tremendo, hermano. Esto es emocionante cuando leemos este pasaje, que ustedes también lo pueden leer, que está, lo voy a colocar acá, que está en Jeremías 31, perdón, Jeremías 31. Ok, ahí está. Ahí pueden encontrar este pasaje que recuerda la profecía de Jeremías, que decía que iba a venir el día en que Dios iba a cambiar el corazón de las personas, eh, y que también iba a poner su ley en el corazón y en la mente de cada uno. Y lo más importante es que el sacrificio perfecto de Cristo, una sola vez y para siempre, iba a perdonar los pecados, y Dios nunca más se iba a acordar de ello. Es decir, no hay un segundo juicio para los hijos de Dios, porque todo juicio fue ejecutado en la cruz de Cristo. Y él termina diciendo esto, ¿no? Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Luego, el versículo 19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Ay, esta analogía, hermano, es tremenda, porque el escritor les recuerda que la ley, con su ceremonialismo y, y sus sacrificios, han quedado anulados por el nuevo sacrificio y la obra perfecta de Cristo, como el Cordero de Dios, como el sacerdote, como el sumo sacerdote, que intercede y actúa como mediador entre Dios y nosotros. Y él dice que Cristo inauguró este nuevo camino, ¿no? Él enfatiza el hecho de que este es un camino nuevo, el viejo ya ha quedado atrás, y dice que él inauguró este camino nuevo por medio del velo, y él usa esta analogía diciendo que el velo es su carne. ¿Recuerdan el velo que vimos ayer, que separaba el lugar santo del santísimo, que impedía que el pueblo pudiera tener comunión directa con Dios? El escritor dice que este velo simboliza la carne de Cristo, porque cuando Cristo muere en la cruz, ustedes recordarán que el velo se rasgó por la mitad, de la misma manera que Cristo fue rasgado en la cruz, fue cortado en la cruz. Y podemos aquí usar, no tenemos tiempo, pero podemos usar varias, varias señales de pacto, ¿no es cierto? Este es un lenguaje de pacto, me cuesta escribir. Es un lenguaje de pacto, verit, cortar. El cuerpo de Cristo fue cortado, como los animales eran cortados, rasgados por la mitad, para poder sellar un pacto en el Antiguo Testamento, que, cuya palabra es verit, pacto, cortar. De la misma manera, Cristo, la carne, el cuerpo de Cristo, fue cortado como los animales del Antiguo Testamento, fue rasgado por la mitad para que pudiéramos tener nosotros ahora libre acceso al trono de la gracia de Dios. Esta figura que usa Pablo es una figura bastante fuerte, porque él está queriendo llamar la atención de los hermanos a quienes escribe. Aquí me detengo un momento. El escritor, que para mí, hermano, bueno, no para todos quizás, pero para mí es Pablo, sin lugar a dudas. Pablo está hablándole a un grupo de creyentes hebreos que están siendo perseguidos probablemente entre el 40 y 60 después de Cristo, antes de la destrucción del templo, creo yo, eh, y que están siendo perseguidos a causa de su fe. Ellos, en una primera instancia, claro, cuando creyeron en Cristo, eh, sufrieron una persecución
muy, muy mala, hermanos, con muchos conflictos. eh, la familia los rechazaba, eran excomulgados de la sinagoga, ya no eran considerados judíos, más encima el imperio romano los perseguía, es decir, estaban siendo perseguidos por todos lados, pero aún en medio de esos tiempos, ellos lograron vencer, ellos fueron firmes, se mantuvieron firmes a su fe. Entonces, ahora que ha pasado el tiempo, y han vuelto las persecuciones un poco más duras que antes. Hay muchos cristianos judíos que están dudando de si permanecer en la nueva fe, en el evangelio que han creído, o regresar mejor al judaísmo para dejar de ser perseguidos. Entonces, por eso Pablo usa esta analogía tan fuerte como es el cuerpo rasgado por la mitad de Cristo en la cruz, para recordarles que, puesto que el Señor hizo todo esto, que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, entonces nos tenemos que mantener firmes, hermanos, dice él. Acerquémonos al Señor con un corazón sincero, en plena certidumbre, en plena certidumbre de fe. Guardemos la fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Por eso Él ahora les dirá, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, ¿ya? Y este es más o menos el carácter que Pablo o que el escritor de Hebreo está haciendo en este capítulo. El énfasis que está dando es un llamado a los hermanos a que se mantengan firmes en la fe, que ya no queda dónde volver hacia atrás. Dice, porque fiel es el que prometió, eso lo tenemos claro. Y bueno, él dice que tienen que estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras, que no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y bueno, esta referencia tiene que ver básicamente por el contexto en el que escribe. Muchos hermanos se sentían perseguidos, sabían que habían muchos peligros y que la vida de ellos estaba en peligro. Así que en vista de esto, algunos habían dejado de hablarse o de ir a visitar a otros creyentes judíos para que no los vieran, porque tenían temor de ser descubiertos, y muchos también dejaron de congregarse porque tenían miedo de que llegara los soldados romanos o que las sanciones contra ellos, su hijo o la familia, fueran aún más fuertes. Pero Pablo les llama la atención y le dice, hermanos, no, manténganse firmes, con la misma esperanza y con la misma fuerza que con la que ustedes recibieron el Evangelio y se mantuvieron firmes en otro tiempo en medio de la persecución. Porque si continuamos pecando, esto hay que explicarlo, si continuamos pecando deliberadamente, bueno, aquí vemos que él escribe a los judíos, porque solo los judíos entendían esto, que en la ley del Antiguo Testamento el pecado que no era hecho de manera deliberada, sino casual o sin darse cuenta, era un pecado que podía ser perdonado. Pero quienes pecaban deliberadamente tenían que someterse al juicio de Dios y al castigo de Dios. Entonces, el escritor usa esta figura del Antiguo Testamento diciendo que si pecamos deliberadamente, es decir, que ahora que conocemos el Evangelio, que han conocido el Evangelio, y aún así se apartan de Dios deliberadamente, eh, se someten y están expuestos al juicio de Dios. Si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, aquí hay que aclarar algo. El escritor puede estar escribiendo a dos grupos de personas. Primero, él reconoce que puede haber un grupo de personas a los que está escribiendo que realmente nunca tuvieron un nuevo nacimiento, no fueron regenerados,
pero participaron de todos los beneficios que conlleva estar dentro de una comunidad cristiana. Escucharon la Biblia, escucharon el Evangelio, conocieron la verdad del Evangelio, pero algunos de ellos nunca conocieron a Cristo, nunca se convirtieron. Y si es que hay algún creyente judío que piensa que para salvar su vida puede volver al judaísmo, el escritor les advierte de que si es ellos habiendo conocido la verdad del Evangelio y quieren volver atrás al judaísmo, van a volver a un lugar donde ya no queda nada, ya no queda sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque todos los sacrificios fueron abolidos. La ley ceremonial, la ley de los sacrificios ya pasaron. Lo primero pasó, queda lo segundo. Es decir, si ellos querían volver atrás, no tienen a dónde volver atrás. No hay un lugar donde volver atrás. A lo único que se van a exponer, dice el escritor, es a una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Es decir, este texto nos está diciendo de que hay creyentes verdaderos, hijos de Dios, que se van a apartar de la fe y se van a rebelar contra Dios y van a quedar expuestos al juicio o al fuego eterno. No, el escritor está diciendo de que si alguno de ellos, habiendo conocido la verdad, pero no habiendo nacido de nuevo, obviamente, se aparta, es lo mismo que pisotear al Hijo de Dios, porque conociendo la verdad ahora lo rechazan y vuelven a querer ser parte de un sistema de sacrificio que ha quedado obsoleto, pero que no solamente ha quedado obsoleto, sino que volver atrás significa ofender, injuriar, denigrar y a afrentar la propia honra de Cristo y su sacrificio. Así que ellos quedarán expuestos al juicio final de Dios, no solamente en el tiempo que estaban viviendo, sino para el gran juicio final. Por el otro lado, por el otro lado, si hay algún creyente verdadero que sale de la gracia de Dios, en el sentido de que de la noche a la mañana se aparta del Evangelio y comienza a vivir como si nunca hubiera conocido al Señor, también queda expuesto al juicio de Dios, no al fuego eterno, hermano, pero sí al juicio de Dios. Y Pablo lo habla en 1 y 2 Corintios, cuando dice que para que el alma no se pierda, el Señor se ha llevado a muchos, ¿no? Para salvarlo. Pero no es que la salvación se pierda, pero todo creyente que se aparta del Evangelio por un tiempo, obviamente que se somete al juicio de Dios a través de su congregación y a través de la vida misma, ¿no? El Señor disciplina a sus hijos porque los ama. Por eso dice en el verso 29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que, mire lo que dice, el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Es decir, acá no está hablándole a los creyentes, sino a cualquier persona no creyente que ha conocido la verdad, que la ha escuchado predicar en las calles, que la ha escuchado en la televisión, en las redes sociales, o que ha formado parte de una comunidad cristiana y por un tiempo ha disfrutado de todos los beneficios sin haber nacido nunca y luego se ha vuelto atrás, pudiendo haber rendido su corazón, no lo hace, se rebela contra lo que él ha escuchado por mucho tiempo y esto, dice el escritor, es pisotear al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Esto de santificado tiene una alusión obvia a
al hecho de haber ingresado a una comunidad de fe. Recuerden ustedes que muchos ingresaban a las comunidades de fe cristiana como lo hacen en el día de hoy a través del bautismo, pero el bautismo no salva a nadie. El bautismo es solamente una señal externa de de una obra interna que solo el Espíritu Santo puede hacer. Al día de hoy, en las iglesias de cualquier denominación, hay miles en todo el mundo que son miembros de esas iglesias y que han sido bautizados, han sido apartados de alguna manera, pero nunca nacieron de nuevo, ¿ya? Y de la noche a la mañana se apartan, dan y pisotean el sacrificio del Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto, claro, nunca nacieron de nuevo. Así que este es el pecado imperdonable del cual también el Señor Jesucristo ha hablado. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, claro que sí. Ahora se dirige a los hermanos que están dudando de si continúan o no continúan en el Evangelio o vuelven atrás al judaísmo. Él les dice, pero recuerden los días pasados, hermanos, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimiento. Es decir, el escritor les dice, hermanos, recuerden que cuando fueron perseguidos duramente, ustedes se mantuvieron firmes. El Señor estuvo con ellos, con ustedes, y el Señor va a estar con ustedes de la misma manera que lo ha hecho siempre. La fe en Cristo los va a salvar, proteger, los va a fortalecer en medio de los momentos difíciles. Yo creo que también esto es un mensaje para nosotros, hermanos, si hay alguno de ustedes que está atravesando por una situación difícil. Yo creo que es bueno a veces eh, recordar aquellos tiempos difíciles que hemos vivido, cuando pensamos que ya no había esperanza, cuando pensamos que ya no íbamos a poder continuar, cuando la angustia y la desesperación se apoderaron de nuestra alma y se oscureció todo y ya no veíamos nada. Pero eh, si ustedes y yo podemos recordar aquellos malos tiempos, todos tenemos que dar testimonio de que a pesar de que nosotros pensamos que no íbamos a poder, acá estamos. Dios fue fiel, ha sido fiel en tus peores momentos y en mis peores momentos. El Señor ha sido fiel y Él nos va a sostener, hermano. No nuestra fuerza, sino nuestra fe en Él, porque en Él está todo el poder. En Cristo lo podemos. Así que Él hace eh, alusión a esto y le dice, ánimo hermano, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Hermano, paciencia. Es verdad que vamos a tener que atravesar por momentos difíciles, pero el justo vivirá por la fe y la recompensa es grande. Nosotros, y esta es una aclaración muy importante, pero nosotros, es decir, el escritor hace una clara distinción entre aquellos que aparentaban ser cristianos, pero no lo son, y el verdadero creyente. Los que no son creyentes, nacidos de nuevo, y que deliberadamente pecaban apartándose del conocimiento que habían recibido, ellos retroceden para perdición. ¿Mm? Pero nosotros, dice el escritor, no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos de los que tienen fe para la preservación del alma. Es decir, somos preservados para salvación mediante el poder del Hijo de Dios, no mediante el poder nuestro. Así que, hermanos, fortalezcamos nuestra fe y si estamos pasando por tiempos malos, recuerde que Dios, así como Dios
ha sido fiel con nosotros en nuestro pasado, lo seguirá siendo fiel siempre. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor los bendiga.